Bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el programa de France 24 en el que hacemos un repaso sobre qué ha ocurrido acerca de la pandemia en nuestro continente. Yo soy María Clara Calle y veamos qué vamos a ver en esta emisión. Hoy haremos un repaso de qué ha pasado en el continente en estos 2 años de pandemia. Y además, en la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, analizaremos lo que el mundo ha aprendido y también lo que ha retrocedido en materia de salud pública a causa del brote. Daremos un vistazo por los cambios que ha habido en Estados Unidos, y es que los asesores clínicos de Florida recomendaron no vacunar contra el COVID-19 a los niños que estén sanos. Esta medida contraría los lineamientos de los CDC. Además, la ciudad de Nueva York relajó algunas restricciones. En esta emisión, además, conectaremos con nuestros corresponsales. Y es que en México, la curva de contagios se mantiene a la baja, al igual que en Ecuador, mientras que algunos estados de Brasil ya comenzaron a quitar la medida de la mascarilla. Comencemos entonces hablando de qué ha pasado en la región durante los 2 años de la pandemia. Y es que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó a esa categoría al COVID-19. Desde entonces, en América se han confirmado más de 148 millones de contagios, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina de la OMS en el continente. Además, 2,6 millones de personas fallecieron a causa del brote en América. Esto es más de 1/3 parte de los decesos de todo el mundo. Y es que ya son más de 6 millones los fallecimientos a causa del virus registrados globalmente. Esta es la cifra que existe 2 años después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como una pandemia. Ariana Villacorta nos hace un recuento de qué ha pasado en este tiempo. El 11 de marzo de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, hizo un anuncio. WHO has been assessing this outbreak around the clock. La OMS ha estado evaluando este brote sin descanso y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. 2 años después, el mundo superó las 6 millones de muertes por COVID-19, de las cuales 1 millón se produjeron en los últimos 4 meses, lo que significa que alrededor de 1 de cada 1.300 personas en el mundo han fallecido a causa de este virus. Estados Unidos es el país que ha notificado el mayor número de decesos, seguido por Brasil e India, mientras que Perú es el país con más muertes por millón de habitantes, por lo que el continente americano es la región con más víctimas mortales en el mundo, con más de 2,6 millones de decesos. Además, se han registrado más de 446 millones de contagios a nivel global, el equivalente a 1 de cada 20 personas en el planeta. Aunque los casos notificados y las muertes están disminuyendo en todo el mundo y varios países están levantando las restricciones, la pandemia está lejos de terminar y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas partes. A la OMS también le preocupa la reducción de pruebas, que no solo sirven para vigilar las variantes y la evolución de la enfermedad, sino para garantizar que las personas sepan dónde está el virus y para que los pacientes infectados reciban la atención adecuada. En cuanto a la vacunación, la OMS indica que más de la mitad de la población mundial ya fue inoculada con el esquema completo. Sin embargo, la ONU denuncia que más de 3.000 millones de personas siguen esperando vacunas, entre ellas 248 millones de personas en Latinoamérica, que a pesar de ser la región con la tasa de vacunación más alta en el mundo, hay posibilidad de que sufra una generación perdida como consecuencia del COVID-19. Porque en la región hemos perdido prácticamente presencialidad escolar en torno a 56 semanas, cuando un año escolar normal es de 40. Entonces realmente hay países que no han podido continuar con la escolaridad. Un estudio de la CEPAL estima que alrededor de 3 millones de niños podrían no regresar al sistema educativo. El mismo estudio reveló que 1/3 de las mujeres son víctimas de violencia en la región y que dedican el triple del tiempo que los hombres al trabajo doméstico. Cifras que se han exacerbado desde el inicio de la pandemia en la medida que las mujeres se han visto forzadas a quedarse en casa
dejando de participar en el mercado laboral. Mucho más importante en este estado. Y para profundizar en lo que ha ocurrido en los 2 años de pandemia, saludo a esta hora al doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y nuestro asesor científico aquí en France 24. Doctor Pérez, un gusto tenerlo en nuestro programa como siempre. Empecemos hablando de qué ha aprendido el mundo en materia de salud pública en estos 2 años y sobre todo qué avances, pero también qué retrocesos ha habido. Pues, María Clara, hay cosas que son muy importantes. Nosotros avanzamos en la ciencia, las vacunas, por ejemplo, que se desarrollaron en corto tiempo, haber entendido la enfermedad, secuenciar el virus, haber reaccionado rápidamente. Tal vez los más importantes retrocesos es la inequidad social, la desigualdad, el acceso. Supimos que las vacunas fueron un privilegio para unos países, tenían 5 o 7 veces más la cantidad de vacunas que para las personas que vivían en ese país, mientras otros países no tenían ninguna. Yo creo que son 2 años de una profunda reflexión donde marcaría la vacunación y la ciencia como lo positivo, la desigualdad y la accesibilidad como lo negativo y lo que deberemos aprender para poder enfrentar nuevos desafíos que seguramente se nos van a enfrentar muy pronto. Doctor, y después de este tiempo, la OMS ya confirmó la existencia de Deltacron, que es la variante que suma lo que ya conocíamos de Delta y Omicron. Explíquenos qué significa esto y qué tan grave es realmente esta variante. Digamos que esto es esperado entre los científicos. La recombinación de las variantes y de los linajes es algo que puede suceder naturalmente. Mientras haya circulación viral de estos linajes puede haber la recombinación. Lo que sabemos hasta ahora, la información es preliminar, es que no impactan ni la severidad ni la forma de transmisión y que las vacunas que tenemos disponibles neutralizan esta variante. Sabemos que con la Delta funcionan muy bien, algunas con Omicron, pero con esta variante parece que funcionan bastante bien, así como algunos sueros de neutralización. Entonces realmente no es nada preocupante y es algo esperado dentro de esta situación de la pandemia y seguramente mientras haya circulación viral podrá suceder alguna recombinación similar. Y uno de los debates que se han dado en diferentes países es qué puede pasar con la vacunación en los menores de 3 y 4 años. De hecho, en Estados Unidos existe un gran debate sobre si las autoridades sanitarias van a aprobar o no el biológico para esta población. Explíquenos por qué es tan difícil desarrollar una vacuna para estos menores de estos años que le cuento y cuáles son los riesgos que ellos enfrentarían. Recordemos que la vacunación para hacer ensayos clínicos inicialmente se tiene que hacer un consentimiento informado, se hace en población adulta, se debe explicar los diferentes escenarios que se puede hacer ante experimentar. Pero cuando se hace con menores de edad, pues tiene unas implicaciones éticas mucho más grandes, las poblaciones son más reducidas, la monitoría es más estrecha y obviamente entre la población sea infante menor, pues mayor cuidado y precisión hay que tener en los estudios clínicos. La demora no es porque no se conozca cómo funciona el biológico, tiene que ver con la dosificación, pero sobre todo con el diseño de los estudios. Y como es una enfermedad que no tiene digamos un desenlace fatal en la población infantil, hay otras cosas que se debe evaluar. Hay información sobre las vacunas en niños. Ya conocemos que en nuestros países por encima de 3 años y en algunos por encima de 5 años se están vacunando población. En menores de 3 años hay que ser más cautos, esperar los estudios y la dificultad radica en el diseño de los estudios clínicos y en los desenlaces que se buscan en este grupo poblacional. Y hasta ahora, en medio de lo poco que se conoce, según lo que usted nos explica, en los menores de 3 años, ¿puede haber alguna consecuencia en materia de salud al vacunarse contra el COVID-19 o todavía es muy pronto para decirlo? Todavía es muy pronto para decirlo, pero en general la mayoría de vacunas que recibimos los humanos es antes de los 2 años de edad, donde recibimos el 70% de las vacunas. Los biológicos, el problema no es que impacten la salud, sino que tanto beneficia trae a la salud. En menores de 3 años hemos visto que la población pediátrica sí sufre de COVID, algunos que tienen comorbilidades pueden tener complicaciones y en algunos niños puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria. Esas evaluaciones se tienen que mirar con la población vacunada si se desarrollan o no. Como estamos en una zona de bajo número de casos, para poder hacer esos estudios clínicos y mostrar esos desenlaces, se toma más tiempo. No es porque sean inseguras, es qué tanto beneficio pueden hacer y también el problema de la dosificación, qué dosis son necesarias para producir la inmunidad.
Doctor, y ahora hablemos del sublinaje llamado BA.2, que es una derivación, por decirlo así, de la variante Omicron. Y es que en Francia está causando preocupación, pues es responsable de más del 38% de los nuevos contagios que se han reportado. Y en estos 2 años de pandemia hemos visto que en América Latina ocurre algo similar de lo que vemos en otros países europeos, solo que unos meses después. En ese sentido, ¿podríamos esperar un aumento del BA.2 en América Latina o no? Es probablemente que estas variantes circulen. Lo importante de esto es entender que mientras haya personas que no se hayan vacunado, va a haber circulación viral. Y mientras haya circulación viral, sea el país que sea, puede haber diseminación de este tipo de linajes y sublinajes. En este sublinaje es como una variante que se ha visto que expande, pero nuevamente en personas no vacunadas es mucho más importante que en las personas que están vacunadas, y es muy importante, es vacunadas con refuerzo, donde realmente la infección no parece que tenga ninguna trascendencia. Entonces es muy importante reconocer que estas variantes van a ser noticias cada 2 semanas, 4, 8 semanas, porque van a haber nuevas circulaciones. ¿Hasta cuándo vamos a frenar esas circulaciones? Cuando todos nos hayamos vacunado. Y todo no quiere decir un país, una ciudad o un territorio, todo el planeta, porque necesitamos que la inmunización no sea solamente sectorizada, sino sea global, porque si no nos vacunamos todos podremos ser susceptibles a una variante en un futuro, que espero que eso no suceda, pero puede ser una amenaza mientras la gente no se haya vacunado en todo el mundo. Y así como durante la pandemia hemos evidenciado la facilidad con la que se pueden reproducir nuevos linajes del COVID-19, también hemos aprendido algunas de las secuelas que deja este virus en quienes lo padecen. Y una de ellas es que algunas personas han reportado dolores en las manos y en los pies después de padecer el brote. ¿A qué se debe esto? Claro, son muchas las situaciones. Este es un síntoma llamativo, ese dolor de piernas, pero tenemos muchas otras complicaciones de lo que llamamos COVID prolongado o long COVID, que puede suceder hasta en el 30% de los pacientes que han tenido COVID. Y esto se dan manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, y esta manifestación neurológica del dolor de las piernas y las manos concomitantemente parece que es un daño en el nervio periférico, que todavía no tenemos establecido cómo tratarlo, pero sí es muy llamativo. Nos llama también la atención profundamente las alteraciones neurológicas, alteraciones en la memoria, en la concentración, que se ha visto cada vez con los pacientes. Todavía está muy temprano y faltarán unos años para entender qué son las secuelas de COVID, pero ya hay varios grupos de estudio tratando de desarrollar cómo diagnosticarlo y cómo poderlo enfrentar. Y otro de los posibles síntomas secundarios del COVID-19 es la niebla mental. Brevemente explíquenos en qué consiste esto. Cuando hay una inflamación, que es lo que genera el virus, no solamente se inflaman los pulmones, sino el corazón y el cerebro también. Entonces, en esos episodios que se llaman de encefalitis o de la inflamación cerebral, al parecer hay unas desconexiones en las motoneuronas superiores en donde las personas tienen unas lagunas, pérdidas de memoria, alteraciones de la concentración. Y hemos visto, y lo he visto en mi práctica, que hay pacientes que superan el COVID bastante bien desde su punto de vista físico, cardiovascular y pulmonar, pero alteraciones neurológicas como por ejemplo que se olvidan algunas cosas, que no se concentran, algunos no recuerdan por ejemplo un idioma extranjero, y hay particularidades. Estamos tratando de entender qué es lo que pasó en qué grupos de personas y sobre todo cómo poder rehabilitar para poderlo hacer. Este periodo de niebla mental parece que es una secuela de ese daño cerebral, de esa inflamación cerebral, que no sucede en todos, es ocasional, pero sí sucede en algunos pacientes que han tenido COVID sintomático. Esperaremos entonces que revelan estos estudios que vengan. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y precisamente, como les decíamos, estos son algunos de los conocimientos que ha develado la ciencia en los 2 años de pandemia. Pero ahora existe un reto adicional, especialmente en Ucrania. Pues además del COVID-19, el país enfrenta una guerra que puede repercutir negativamente en la situación sanitaria. Y es que allí ya está escaseando el oxígeno y de hecho algunos centros hospitalarios están siendo atacados. Veamos el siguiente reporte para entender las nuevas dificultades que el conflicto trae para la pandemia en Ucrania y en los países vecinos. La guerra con Rusia ha provocado una crisis sanitaria en Ucrania, según la Organización Mundial de la Salud,
que prevé una eventual propagación de COVID-19 entre la población, ya que solo un tercio de los más de 44 millones de habitantes de este país se había inoculado con el esquema completo hasta el inicio del conflicto. Algo que puede repercutir en el continente europeo, dado que más de 2 millones de ucranianos han huido de su país, la mayoría a Polonia, Eslovaquia, Rumania, Moldavia y Hungría. Las condiciones que vemos en Ucrania son los peores ingredientes posibles para la amplificación y la propagación de enfermedades infecciosas. Si se pone a tanta gente desesperada en movimiento, mujeres y niños apiñados, gente en sótanos, gente estresada, gente que no come, que no duerme, estas son las condiciones en las que los sistemas inmunológicos son débiles, las defensas de la gente son bajas y las enfermedades infecciosas pueden arrasar con la población de esta manera. A esto se suma el número de muertes y destrucción provocadas por los combates en Ucrania. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, al menos 10 personas han muerto y varias más han resultado heridas en 18 ataques contra instalaciones sanitarias en territorio ucraniano, incluido un ataque aéreo contra un hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol. Cifras que podrían aumentar dado que unas 1.000 instalaciones sanitarias, entre hospitales y dispensarios, están situadas a menos de 10 kilómetros de la línea del frente. Desde el punto de vista de la salud, esta crisis solo puede empeorar a menos que se produzca un movimiento inmediato para el cese de hostilidades dentro de Ucrania. La única solución real a la situación es la paz. La OMS sigue pidiendo a la Federación de Rusia que se comprometa a resolver esta crisis de forma pacífica y que permita el acceso seguro y sin trabas a la ayuda humanitaria para los necesitados. La OMS ya envió 500 concentradores de oxígeno a Ucrania. Sin embargo, advierte que las muertes relacionadas al COVID-19 aumentarán en la medida que continúe la escasez de oxígeno. Y después de este panorama en Ucrania, volvamos a hablar de nuestra región. En Ecuador, la noticia relacionada con el COVID-19 es que la cantidad de contagios sigue bajando, al igual que el número de personas hospitalizadas a causa del brote. Vamos entonces a Quito, donde está nuestro corresponsal Gustavo Correa. Hola Gustavo y bienvenido a nuestro programa. Empecemos hablando de la situación epidémica actual de Ecuador y por qué los casos están bajando tanto. Hola, ¿qué tal? Un saludo, María Clara. Efectivamente, Ecuador registra una tendencia a la baja inclusive después del feriado de Carnaval, calificado como uno de los feriados más seguros por el Ministerio de la Salud. La tendencia de contagio de COVID-19 continúa a la baja en Ecuador y eso se ve reflejado en una menor ocupación hospitalaria, menor demanda de consultas médicas, atenciones de emergencia y demanda de camas en unidades de cuidados intensivos. Según cifras oficiales del órgano de salud del país, el nivel de ocupación de camas para hospitalización es del 15% y de 32% de camas en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Inclusive muchos hospitales ya reportan 0 casos de hospitalización por COVID-19. El número de casos positivos en el año 2022 se redujo en 83,5% en el mes de marzo y el número de fallecimientos también bajó de 188 a principios de año, pasando a 7 en el mes en curso. Y finalmente la positividad se registra en 14%, tanto en pruebas de antígenos como en pruebas de PCR en el país. El 99% de los casos positivos corresponden a la variante Omicron y el 0,5% a la variante Delta. Según la titular de salud del país, Ximena Garzón, se estima que en las próximas semanas la variante Delta desaparezca del país. Gustavo, y ahora hablemos de la vacunación, porque hay varias novedades en el país. Y es que las noticias van desde la aplicación de una 4ª dosis de refuerzo hasta el comienzo del esquema en los menores entre 3 y 4 años. Cuéntenos cuál es el panorama. Sí, en Ecuador el 88% de la población ya cuenta con la primera dosis, el 85% cuenta con las segundas dosis y 30% con las dosis de refuerzo. A partir del mes de mayo de este año, Ecuador iniciará la vacunación de 4ª dosis, en principio con el personal de salud y personas vulnerables. En este sentido, la inoculación ya está disponible para todas las personas y se han acelerado los cronogramas de vacunación para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. También se inició la aplicación de fármaco en adolescentes de 2 a 17 años de edad que ya pueden recibir
recibir las dosis de refuerzo y el requerimiento es que hayan cumplido 6 meses de aplicada la segunda dosis. Paralelamente, desde el 21 de febrero los niños de 3 y 4 años son vacunados contra la COVID-19 en Ecuador. Comenzó en 4 ciudades principales de este país, se realizó progresivamente en este grupo etario utilizando la vacuna Sinovac y desde el 21 de febrero se extendió a nivel nacional. En 28 días se aplicará la segunda dosis. En esta población se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud, con brigadas médicas que visitan las escuelas con autorización de los padres o los representantes de los niños para inocularlos. Además, los padres también pueden llevar a sus niños a centros de salud para contar así con el fármaco contra la COVID-19. Y ante esa reducción de casos de la que usted nos hablaba, el gobierno ha decidido poner a varias ciudades en verde en su esquema de semaforización. ¿Qué implica esto? Si las principales ciudades del país cambian su alerta epidemiológica y pasan al color verde o nivel 1. Es el caso de la capital ecuatoriana Quito y la ciudad costera de Guayaquil. Esto se traduce en un incremento de aforos en actividades no esenciales y establecimientos religiosos, espectáculos públicos y actividades básicas. A partir de esta semana, la asistencia en lugares de entretenimiento se incrementa en un promedio del 80 al 100% aproximadamente, mientras que en espectáculos públicos se incrementa al 100% en exteriores. A partir de este momento, asistir a centros comerciales, supermercados, ferias de comidas o entidades bancarias se realizará con el 100% de aforo. Otra medida muy esperada es el uso de la mascarilla, que con la reducción de casos y el cambio de alerta a verde se permite la práctica deportiva en canchas en exteriores sin la mascarilla, cumpliendo con algunos requerimientos como tener el ciclo de vacunación completo y presentar el carnet de vacunación. Según la titular de salud, de continuar la tendencia a la baja y alcanzar el nivel de contagios al 5%, Ecuador podría al fin, luego de 2 años, abandonar la mascarilla después de durante todo este tiempo de pandemia, en principio en exteriores. Es la medida más esperada que ya se viene anunciando por las autoridades, que podría declararse entre los meses de abril o mayo. Gustavo Ortega, gracias por toda esta información. Y brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Comenzamos este recorrido en Colombia porque la farmacéutica estadounidense Merck empezó a vender su píldora Molnupiravir en las farmacias del país. Esto llega a menos de 2 semanas después de que la Autoridad Colombiana de Medicamentos, el INVIMA, aprobara su uso de emergencia. La pastilla solo puede comprarse teniendo una prescripción médica y se receta para ciertos pacientes. Brevemente les cuento que el 63,8% de los municipios de Guatemala están en alerta roja por la pandemia. La semaforización implica que en esta máxima alerta los estudiantes no asistan presencialmente a las escuelas públicas, al menos durante las próximas 2 semanas. Y todavía no es hora de relajar las medidas en América. Así lo advirtió la OMS al decir que el continente aún es vulnerable ante el COVID-19. Y es que en la región se confirmó más del 60% de los nuevos casos reportados en todo el mundo en enero y febrero, según el organismo. Pero en medio de la cantidad de contagios también avanza la vacunación. Miremos las cifras que reporta la página web Our World in Data. En Canadá, más del 81% de la población ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. En Panamá, este porcentaje es de poco más de la mitad de los habitantes, con casi 59%. Mientras que en Colombia, ya el 66% de las personas tienen todas las dosis requeridas del biológico. Y la vacunación es precisamente lo que está contribuyendo a que algunos estados de Brasil levanten la obligatoriedad de usar mascarillas, como en Sao Paulo, donde el 90% del público objetivo ya tiene el esquema completo. Por eso el gobierno local anunció que allí ya no será necesario llevar tapabocas en exteriores. Para eso conectamos con nuestra corresponsal Valeria Zacone, quien está en Sao Paulo. Valeria, cuéntenos cómo funcionará este relajamiento. A partir de esta semana, las mascarillas ya no son obligatorias en São Paulo, la ciudad más grande de Brasil y también la más grande de América Latina y la más afectada por la pandemia del coronavirus. De momento, no son obligatorias en los espacios al aire libre, pero el 23 de marzo se hará una nueva valoración para ver si se puede flexibilizar su uso también en los espacios cerrados. Eso sí, el gobernador João Doria ya ha avisado que en escuelas y oficinas seguirán siendo obligatorias. Además, al menos
menos 15 estados federados de Brasil han flexibilizado el uso del tapaboca. Eso sí, en ciudades como Río de Janeiro no se nota porque desde hace meses, con el calor del verano, muchas personas habían renunciado a utilizar este objeto, incluso en el transporte público. Mientras tanto, Brasil ya ha superado los 654.000 muertos por el COVID-19. ¿Y qué ha pasado con el anuncio que hizo el presidente Jair Bolsonaro la semana pasada que quería tratar la pandemia como una endemia? De momento, la idea de declarar la pandemia una endemia en Brasil es tan solo eso, una idea que el presidente Jair Bolsonaro está estudiando junto al Ministerio de Salud. Según el mandatario brasileño, los datos son alentadores y permitirían hacer este movimiento, pero los expertos en salud se oponen y recuerdan que la media semanal de muertos sigue alta y sigue por encima de los 500 muertos diarios tras unas semanas de fuertes contagios debidos a la llegada de la ola Omicron, que podría ya haber alcanzado su pico. Entonces se espera que las próximas semanas las cosas mejoren. Bolsonaro ya ha dicho que no hay una fecha concreta para este cambio, pero que podría ser muy pronto. Y hay que recordar que no es el único mandatario que quiere hacer algo parecido. En diciembre, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también anunció una medida parecida, y parece que cada vez más estados están deseando recuperar la normalidad tras 2 años de pandemia. Ya miraremos si el país da ese paso. Gracias, Valeria. No solo en Brasil se están relajando las medidas. En Estados Unidos, el país que más contagios ha confirmado en toda la pandemia, varios gobiernos estatales optan por eliminar el uso obligatorio de tapabocas en las escuelas. O incluso están recomendando no vacunar contra el COVID-19 a los menores de 3 años que gocen de buena salud. Aquí les contamos lo que está ocurriendo en el país. Mientras el Convoy del Pueblo protesta contra las medidas establecidas para contener el avance del COVID-19 y dificulta el tráfico en Washington, D.C., Florida toma una decisión que desafía a los demócratas y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC. El Departamento de Salud de Florida va a ser el primer estado en recomendar oficialmente no vacunar a los niños sanos contra el COVID-19. La medida se basó en los estudios citados por el cirujano general de este estado, Joseph Lapado, que mostraban pocas muertes por COVID entre niños sanos y un elevado riesgo de efectos secundarios de la vacuna, como la miocarditis, en el caso de los niños más pequeños. Además, Nueva York eliminó el uso obligatorio de las mascarillas en las escuelas y ya no se le exigirá a los ciudadanos prueba de vacunación para ingresar a espacios cerrados. Una decisión contradictoria a la de las autoridades federales, que van a prorrogar 1 mes más el uso obligatorio del tapabocas en los aviones y el transporte público, algo que ha generado confusión entre los ciudadanos. Creo que extenderla en los trenes y autobuses y dejar que la gente se sienta en los restaurantes sin ella no tiene sentido. Va a hacer que todo el mundo se sienta mucho más seguro y mejor al no estar en contacto con los gérmenes y los gérmenes de otras personas. Entre tanto, California lanza una campaña para promover el empleo seguro ante el COVID-19, que consiste en jornadas educativas sobre seguridad en los centros laborales, las bajas pagadas por la enfermedad y las protecciones a los empleados ante posibles represalias por parte de los empleadores, en la medida que suben a 227.000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en todo el territorio estadounidense. Vamos a México, donde hay buenas noticias, y es que la Organización Panamericana de la Salud afirmó que el país se acerca a lo que llamó un periodo interepidémico, esto por la disminución de casos. Hablemos entonces con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, explíquenos cómo es la situación de los casos y si es tan positiva como para declarar este periodo. Así es, se cumplen ya 6 semanas de una reducción constante, continua de la epidemia en México. Es una reducción del 41% respecto del pico máximo de la segunda ola. El subsecretario Hugo López-Gatell, responsable del manejo de la epidemia, ha dicho que esta reducción es en los 3 indicadores, en nuevos casos, en hospitalizaciones y en defunciones. En cuanto a las hospitalizaciones, la reducción es muy considerable, es del 92%,
y en los fallecimientos es de 89%. Incluso la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido que con estas 6 semanas de reducción continua de la epidemia, México está entrando ya en una fase interepidémica. Desde luego, el llamado a la población es a seguirse cuidando, toda vez que en cualquier momento pudiera darse un nuevo pico aquí o en cualquier parte del mundo. Por eso, pues las indicaciones continúan de cuidarse. Y en medio de los cuidados, el gobierno dijo que la vacunación podría detenerse en un 90%. Explíquenos a qué se debe esto y en qué etapa de vacunación está México. Sí, de acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en la población general hay una cobertura general del 90%. Es decir, todos aquellos que se han acercado a los kioscos de vacunación buscando aplicarse la dosis lo han logrado, y el responsable de este manejo de la epidemia ha dicho que es probable que ahí se quede, es decir, que se llegue al 90% general. Ahora, en cuanto a aplicación de la dosis de refuerzo o la tercera dosis, que es la etapa en la que estamos, en población mayor de 60 años ya hay una cobertura del 70%. De los de 40 a 59 años la cobertura es un poco más baja, es de 47%, y se amplió, hay que recordar, a los adolescentes de 14 a 17 años. En este rango de la población la cobertura es del 53%. Aún no se está vacunando a menores de 14 años, salvo aquellos que estén amparados por la justicia o que tengan alguna comorbilidad. Gracias por estas buenas noticias, Mario. Y terminemos nuestro programa dando un vistazo a otra información relacionada con la pandemia y que está destacada en redes. Hablemos de El Salvador. La unidad de investigación del medio La Prensa Gráfica comprobó que febrero fue cuando menos vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en el país desde abril de 2021. Y es que en ese mes se pusieron 252.000 biológicos. Sin embargo, el Ministerio de Salud respondió que el descenso es porque quedan menos personas por vacunar. En Puerto Rico ya no será obligatorio usar tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, sí tienen que portarlo quienes estén en el transporte público o trabajen en centros de salud o en hogares para adultos mayores. Y otra de las noticias es que el laboratorio Moderna decidió no cobrar por el derecho a desarrollar su vacuna. Este relajamiento de la patente aplicará para países de medianos y bajos ingresos y que hacen parte de COVAX, esto es 92 naciones. Ese fue nuestro resumen de lo que ha pasado con el COVID-19 en América esta semana. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.